Bueno, mi amado, mira a la persona que tienes al lado y dile, en esto creo. Ahora mira a la persona que tienes al otro lado, allí atrás, y dile, en esto creo. Como ustedes saben, estamos mirando, estamos en esta nueva serie, bueno, ya no es nueva, ya llevamos varios domingos, y venimos analizando lo que tú y yo como hijos de Dios debemos creer. No se trata de creer por creer. Se trata de saber lo que creemos. Entonces, solo para hacer una súper breve resumen de lo que hemos visto, voy a tratar de dar algunos puntos súper suavecitos, súper rápidos para recordar a todos los que tal vez no la hemos visto. Arrancamos con que primero, nosotros no estamos predicando el credo de los apóstoles. Mira a la persona que tienes al lado y dile, el credo de los apóstoles es un documento secundario. La autoridad está ¿en dónde, mis amados? En la palabra de Dios. Pero el credo nos ayuda a reflejar la luz que vemos en la palabra de Dios. Y veíamos que es de la misma manera que lo hace la luna. Nosotros vemos la luna en las noches o en las tardes, ahorita, esa luna hermosa que esta semana se estuvo viendo súper roja y más de uno dijo, Dios, el apocalipsis llegó, la luna está roja. Pero todavía faltan unos días, todavía faltan unos añitos, todavía falta algo. Pero vemos que la luz que emana la luna no es de la luna no es el sol. La luna, ¿qué hace? Refleja la luz del sol. De la misma manera, el credo de los apóstoles refleja la luz de la palabra de Dios. De la misma manera que tú y yo, cuando estamos en nuestro trabajo, confío que reflejemos ¿qué? La luz del Señor. Y estoy viendo algunas caritas que dicen, yo soy más bien como un hoyo negro. No reflejo nada, nadie sabe que soy cristiano, nadie sabe. Pero tú y yo reflejamos la luz de Dios. Y decíamos, el credo arranca diciendo con yo creo. No arranca diciendo yo sé, yo me imagino, yo pienso, yo deduzco. Tú y yo estamos diciendo yo creo. Y arrancábamos con la primera línea. Yo creo en un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces decíamos que tú y yo tenemos a un Dios que es infinitamente poderoso. ¿Cuántos lo creen? Ahora mira a la persona que tienes al lado y dile, pero tienes un Padre intensamente personal. Él quiere conocerte. Él no solo quiere gobernarte, Él no solo quiere mirarte de lejos, Él quiere tener una relación contigo. Y como padre vimos que Él nos adopta, Él nos cuida y Él nos corrige. A muchos no nos gusta, pero eso es lo que hace un padre. Después el pastor nos hablaba de la segunda verdad que tú y yo creemos. Creemos en Jesucristo, el unigénito de Dios, y el pastor nos da una clase magistral de lo que es la divinidad de Dios. Mira a la persona que tienes al lado y dile, Jesús es Dios. Cualquiera que niegue esta verdad, dice la palabra del Señor, tiene que ser considerado anatema. O sea, tiene que ser considerado maldito por lo que es tan importante. Así que si más adelante tú conoces a alguien, un amiguito, un compañero del trabajo y le preguntas, bueno, ¿y para ti quién es Jesús? No, pues Jesús es un buen tipo. Bueno, pero ¿es el Hijo de Dios? No, Él es una buena persona, Él es solo un ser como nosotros, fue un buen maestro, pero no es Dios. Tú y yo tenemos que tener ¿qué? Cuidado, porque Dios dice que la persona que rechace esta verdad ni siquiera es digna de que pase a tu hogar a tomar onces contigo, a tomar la comida de la tarde. Dice, no los dejes pasar del porche de tu casa. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios dice eso? Pues porque tú no sabes quién te está mirando. Al lado puede haber una persona que dice, mira, esta persona es cristiana,
Pero y esta persona dice que es de la cienciología, o es mormón, o es testigo de Jehová, o es X o Y. Y entonces te ven juntos con esa persona va a entrar a tu casa y una persona que no conoce de Dios va a decir, pero si ven que son iguales. No hay ninguna diferencia entre un cristiano y no hay una diferencia entre un mormón. No hay una diferencia entre un testigo de Jehová y un protestante. No hay ninguna diferencia, pero tú y yo somos ¿qué? Diferentes. Porque decimos y aseguramos y creemos y profesamos que nuestro Dios es 100%, bueno, no 100% no, es completamente divino. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Y ahora vamos a mirar la siguiente línea, porque es súper importante que tú y yo conozcamos que en Jesucristo hay dos naturalezas. La naturaleza divina, donde tiene todos los atributos de Dios, y tiene otra naturaleza que es la naturaleza humana. Y por eso el credo de los apóstoles dice, y fue concebido por el Espíritu Santo. Y la siguiente dice, nacido de la Virgen María. Hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Mira a la persona que tienes al lado y dile, nuestro Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Cuando yo le pedí a Dios que me ayudara a mirar esto, yo le decía, Señor, quiero que tú me hables algo que nos sirva, algo que sea práctico. Mi esposa siempre me ha dicho, la palabra de Dios tiene que ser práctica. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar la teología, los misterios que hay en la Biblia. Y hoy no quiero hablar de misterios, aunque este es un misterio. Pero hoy no quiero que nos sumerjamos profundamente en cosas que van a ser misterios, y que los invito a que los que quieran conocer más se empiecen a preparar para la escuela de obreros, para la escuela bíblica, y ahí vamos a hablar sobre todas estas cosas. Pero hoy quiero arrancar solo con unas pequeñas cosas que tú y yo debemos tener en claro. Del Espíritu Santo no voy a hablar en este momento, porque más adelante en la serie va a haber una predicación sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y cómo Él está actuando en este momento. Rápidamente tú ves en el Antiguo Testamento, vemos cómo se reveló el Padre, y todo es acerca del Padre. Después viene el Hijo y está el tiempo de los apóstoles, y por 33 años vimos el tiempo del Hijo haciendo milagros, caminando entre la gente, moviéndose poderosamente. Y después dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga. Y dice que ahora nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y vamos a ver cosas muy, dirían algunos amigos, muy chulas del Espíritu Santo. Vamos a ver cosas muy nice del Espíritu Santo. Queda por consiguiente hablar, nombrar algunas cosas de la Virgen María. Igual, nuestro centro es hablar sobre Jesús, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo. Así que no va a ser una predicación sobre María, pero quiero dejarte solo 4 puntos para que tú y yo entendamos. Lo primero es que quiero que veas que el hecho de que Jesús vino a esta tierra no fue porque un hombre quiso que viniera. Cuando tú tienes tu esposa o tú tienes tu esposo, el ideal es que los dos se sienten y digan, amor, creo que ya es hora y vamos a empezar a buscar expandir nuestro hogar. Esto es el ideal, ¿no? En la mayoría de los casos es la novia llamando, amor, no estamos casados, pero hay un retraso. En Dios y en Jesús no fue así. La palabra de Dios dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios decidió empezar su obra redentora, su segunda parte. Cuando se cumplió el tiempo, Jesús ¿qué? Vino.
Muchos dirán, ay, pero es que hubiese venido hoy acá, hubiese venido acá, si hubiésemos tenido toda la tecnología que ahora tenemos. Sería mucho más fácil creer en Dios, sería mucho más fácil creer que realmente caminó en el agua, que resucitó, sería mucho más fácil de creer. Pero tú y yo tenemos que creer que Él vino en el momento adecuado. No en el momento que nosotros creemos que le necesitamos. Vino en el momento que Él escogió para venir. Y Dios puso la semilla en María. Ahora, 5 cosas rápidamente. Esta predicación ustedes se van a reír porque hoy yo tengo, cuando la hacía, tengo como 20 puntos. Y vamos a tratar de rápidamente mirarlos. El primer punto a tener muy en claro de la Virgen María. La Virgen María no fue virgen eternamente. Y vamos a leer algunos textos bíblicos donde dice que María se acercó a buscar a Jesús con todos los hermanos de Jesús y con todas las hermanas de Jesús. Entonces, la Virgen María fue virgen hasta que tuvo al Señor Jesús y después consumó el matrimonio con el Señor José. Segunda cosa, la Virgen María no fue concebida en perfección. ¿Qué quiere decir eso? Que la Virgen María era como tú y como yo, pecadores. Y como pecadores, tú y yo necesitamos ¿qué? Un Salvador. La Virgen María necesitaba también un ¿qué? Un Salvador. Tercer punto, y ese es el punto donde es un poco difícil de entenderlo de una manera correcta, porque cuando uno piensa hay como una semicontradicción, pero María no fue la madre de Dios. María fue la madre de Jesús, hombre, porque Dios no tiene madre. Por eso el pastor nos explicaba muy importantemente que el Hijo es preexistente. Desde la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido continuamente y seguirán existiendo continuamente. Es por eso que Isaías dice, porque un hijo nos es dado y un niño nos es nacido. La naturaleza humana de Jesús, Jesús hecho hombre, tuvo madre y se llamó María. Y también tuvo ¿qué? Un padrastro que se llama o que se llamó José. Cuarta cosa que tú y yo tenemos que ser claras. La palabra de Dios dice, solo hay un mediador entre Dios, entre el Padre y nosotros. ¿Quién es el mediador? La Virgen María. Jesús. Dice Jesús. La Virgen María, María, la madre de Jesús, también necesita de un mediador. Y ese mediador fue el Hijo que recibió. Entonces empezamos a tener diferentes interpretaciones. Ahí es donde ustedes empiezan a ver en dónde nos empezamos a separar con la fe católica, que arranca muy fuerte en esta doctrina. Y una de las últimas puntos claros que quiero dejar acerca de María, en ningún lado nosotros encontramos que María ascendió al cielo de la misma manera que ascendió Jesús, o de la misma manera que fueron arrebatadas algunas personas en el Antiguo Testamento. No hay ningún lugar donde tú puedas ver esas cosas escritas. Son puntos claros. Si tienes dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, te invito a la escuela bíblica y vamos a hablar en materia y vamos a profundizar más sobre todas estas cosas. Pero hoy nos vamos a enfocar en otro aspecto. Generalmente nosotros hablamos mucho de la divinidad de Jesús, pero hoy quiero hablarte de la humanidad de Jesús. ¿Te has preguntado por qué es tan importante tener la doctrina de la humanidad de Jesús bien clara en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado, como yo me lo he preguntado, si Dios es increíblemente poderoso? ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no pudo haber dicho en el Edén, ¿saben qué? Esto no es gran cosa, los perdono.
¿Por qué tuvo que hacer todo esto? Toda una relación con el pueblo de Israel, engendrar a su hijo en carne y sangre, hacer que muriera en una cruz para perdonarnos. ¿No se han preguntado eso? Yo me lo he preguntado muchas veces y le digo, Dios, ¿qué es lo que pasa? Y nuevamente, no quiero entrar en teología pura, que entro en teología pura porque me encanta, pero hoy vamos a mirar otro aspecto de por qué Dios necesitó hacerse hombre, revestirse de humanidad para ayudarnos. Abre tu Biblia, por favor, si la trajiste, en Hebreos. Vamos a abrir Hebreos en el capítulo 2 y vamos a leer en este primer momento desde el verso 14 hasta el verso 18. Y miren con lo que nos estrellamos en la palabra del Señor. ¿Estamos listos, amada familia? Dice la palabra del Señor: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Verso 15. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino a ayudar ¿a quiénes? A los descendientes de Abraham. Y la palabra del Señor dice que tú y yo por fe somos ¿qué? Descendientes de Abraham. Nuestro Señor Jesús no vino a salvar a Satanás. Nuestro Señor Jesús no se hizo hombre para salvar a los demonios. Nuestro Señor no se hizo carne para salvar a los seres angélicos, porque hay seres angelicales y hay seres demoníacos, pero esos no los vino a salvar Dios, no los vino a salvar Jesús. ¿A quién vino a salvar? Mira a la persona que tienes al lado y dile, Él vino por ti. Y a mí me parece esto impactante porque dice, porque los hijos de Dios son de carne y de sangre, entonces solo alguien de carne y de sangre puede salvarnos. ¿Saben cómo se llama esta doctrina que es bastante importante? La doctrina de la identificación. ¿Qué es la identificación? Para poner un ejemplo sobre la identificación, podemos mirar a nuestros queridos amigos, los políticos. Cuando están en elecciones, el político va en su carro o va con su equipo de séquito y sus estrategas, y entonces se pone un traje bien bonito, se pone un sastre bien precioso y llega y tiene una reunión con dueños de negocio. ¿Y qué dice? Mi padre fue un dueño de negocio por 50 años. Y entonces yo los entiendo. Entiendo sus luchas, entiendo sus sufrimientos y yo voy a estar allí con ustedes. Y entonces el asesor de campaña le dice, ya tenemos que irnos. Y entonces él se mete nuevamente en el carro. Y en el carro se pone un casco de construcción y un vest, no me acuerdo cómo se llama eso que se pone acá, que es reflector. Y entonces llega a un lugar de construcción y ¿qué dice? Mi tío era un constructor como ustedes y sé, porque él me contaba lo difícil que es construir. Y entonces yo los entiendo. Y el director de campaña le dice, tenemos un appointment más, vamos. Y entonces él se va y entonces se pone unas botas de hule, unos camuflados y se va a una granja. Y dice, el primo hermano de la mujer del mocho era un granjero. Y entonces yo te entiendo. A todo el mundo, un político que hace, se quiere identificar contigo. Esta es la doctrina de la identificación. Tu Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, no vino a aparentar,
que Él se identifica contigo. Él no vino a decir yo, porque todo lo sé, sé cómo te sientes. Él no vino a pretender ser alguien. ¿Él qué hizo? Lo fue. Y se identificó contigo de una manera única. ¿Cómo es esa manera? Como un humano. Y Él tuvo que vivir todo lo que un humano vive y se identificó. Yo no sé si alguien de los que está acá alguna vez ha ido a una reunión donde no conoce a muchas personas, o tal vez cuando llegas a la iglesia y no conoces todavía a muchas personas y empiezas a hablar con alguna persona y bueno, y no, ¿tú qué haces? No, yo soy contratista. Oh, yo también. ¿Cuál es tu especialidad? No, pues yo hago X especialidad y la persona, "Ah, yo también". O, ¿dónde vives tú? No, yo vivo en este área. "Ah, ¿de verdad? Yo también. ¿Y por allá también pasa el mismo bus?". Sí, por allá también pasa el mismo bus. Inmediatamente en esa conversación, ¿qué pasa? Hay una ¿qué? Una conexión. Cuando yo estaba en el colegio o cuando estaba en la universidad, me acuerdo que siempre hablábamos y, bueno, ¿qué música te gusta? "Ah, ¿te gusta el heavy metal? A mí también, nos identificamos. ¿A ti te gusta el reggaetón?". Oh, bueno, no me identifico. Hay un poder en identificarse, porque hay una conexión, porque tú sabes que esa persona está de alguna manera viviendo o ha pasado lo mismo que tú. Es por eso que muchas personas les dicen, vaya a un grupo de apoyo después de que tienen algún accidente. Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, en las diferentes etapas del cáncer, siempre le dicen, busca un grupo de apoyo. El grupo de apoyo no es para que milagrosamente tú te sanes, es para que tú te identifiques con personas que se salvaron y te identifiques con personas que vas a conocer y que se van a ir. Y entonces las personas hablan de sus dolencias y la persona que lleva mucho más tiempo le dice, mira, cuando arranca la enfermedad, tú empiezas a experimentar esto y experimentas esto y después esto. Y entonces tú sabes en dónde estás. Entonces dice, yo ya viví esto, me falta esto y esto y esto. Entonces es bueno que tú y yo nos identifiquemos. Es por eso que tú y yo estamos también aquí en la iglesia. Porque tú y yo nos identificamos con quién, con nuestros hermanos. Tú tienes los mismos problemas que muchas veces yo tengo. Tú eres igual de pecador al hermano que está sentado al lado. Tú y yo somos iguales, por eso nos identificamos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no te miró desde la barrera. El Padre no te miró desde las gradas a ver cómo te comportabas, a ver qué pasaba, a ver qué sucedía. Dice que Él se hizo ¿qué? Carne. Y se hizo carne para identificarse contigo. Acompáñame a Hebreos, por favor, capítulo 2. Y ahora vamos a leer el verso 17 y 18. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera ¿qué? Semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. ¿Qué puede hacer? Puede ayudarnos cuando pasemos por ¿quién? Qué lindo, ¿no? Porque ya no solo tenemos a un Dios que es todopoderoso y que quiere tener una relación intensamente personal contigo. Ahora tenemos a un Dios que se hizo carne y vivió todo lo que tú has vivido y ha vivido todo lo que yo he vivido. Y todas las tentaciones que tú has tenido, Él las ha tenido. Así que cuando tú estás en tu casa y llega la tentación a tu vida, tú le puedes decir, Señor, mira lo que estoy sintiendo. Estoy que peco. Y Jesús, ¿qué te va a decir? Uf, apartado de mí. Te va a decir, yo también viví eso. Yo también fui tentado.
también sentí los deseos de no hacer la voluntad de mi Padre. Pero hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y me parece impactante esto. Acompáñame ahí mismo en este capítulo, en este libro. Saltémonos unos capítulos adelante. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer del verso 14 al 16. Miren esta verdad tan increíble. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró ¿en dónde? ¿En dónde está Jesús? En el cielo. Jesús es el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Sabes por qué nos podemos acercar a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque fue humano. Ahorita Él tiene un cuerpo glorificado y ya no es humano de la misma manera que nosotros lo somos. Pero Él fue humano de la misma manera que fuimos nosotros. Eso es como aquellas personas que tienen un amigo con bastantes, decimos en Colombia, palancas. Acá lo podríamos decir como influencias. Tenemos el amigo político, tenemos el amigo policía. Y entonces nos paró la policía. Usted no sabe quién soy yo. Voy a llamar a mi amigo y mi amigo te va. Eso es lo que muchos cristianos piensan de Dios. Usted no sabe quién soy yo. Va a ver, pero no es de esa manera. Es de saber que Jesús, como vivió lo mismo y ahora está en un puesto de autoridad, de poder y de gobierno, tú y yo podemos acercarnos y recibir ¿qué? Misericordia y gracia. Porque cada vez que Jesús te ve, Él dice, yo pasé lo mismo. Y por eso desde la cruz, cuando estaba siendo crucificado y estaba muriendo, Él nos miró a cada uno de nosotros y dijo, Dios Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso tú y yo podemos decirle, Señor, nos acercamos ante ti, sabemos que podemos acercarnos en gracia. Dime si eso no es algo increíble. Jesús se ha identificado contigo porque durante 33 años fue un humano tal cual como tú y yo lo somos. Y entiende absolutamente todo. Ahora sí estamos listos para entrar en materia. Esta fue solo la introducción. Voy a hablar sobre 3 aspectos que Jesús se puede relacionar contigo de una manera perfecta, que creo yo, en mi humilde opinión, son los 3 aspectos más importantes que todo ser humano puede experimentar. Mira a la persona que tienes al lado y dile, Jesús entiende lo que son las relaciones. ¿Sabías que Jesús se hizo carne? Y como carne tuvo ¿qué? Una madre, tuvo un padrastro, tuvo hermanos, tuvo amigos. Y como parte de la humanidad de Jesús, tuvo que haber experimentado las mismas cosas que nosotros experimentamos. Miren esta historia que está acá para ponerla en consideración de ustedes. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 3, verso 31 y lo vamos a leer hasta el 35. Dice, luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Jesús estaba predicando. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien le dijo a Jesús, ¿qué le dijo? ¿Tú qué? Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando yo leo esto y lo leemos a priori, decimos ese Jesús sí que era malo.
si mi mamá me está llamando, ¿yo qué tengo que hacer? Todos lo sabemos, ¿no? Porque somos ¿qué? Humanos. Y a la mayoría de nosotros nos han pegado por no ir cuando nos llama papá y mamá. Así que a Jesús también le tuvieron que haber dicho cuando papá y mamá llaman, tienes que venir porque Él es su hijo. Pero en esta historia vemos que Jesús está predicando, mamá y hermanos llegan allá y quieren ver a Jesús. Y vemos que Jesús dice, ellos no son mi madre y mi padre. Yo no sé si alguno de los que está acá alguna vez hemos sentido eso con nuestra familia. Estás con un amigo y dices, ¿y ese no es tu hermano el que está allá haciendo esto? No. ¿Ese no es tu papá el que está haciendo allá? No, no, ellos no son mi papá, ellos no son mi mamá. Pero miren lo que pasa con este pasaje. Acompáñame unos versos antes de que este pasaje suceda. En el verso 20 del mismo Marcos capítulo 3 dice así: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron ¿qué? ¿Qué intentaron? Llevárselo. Y miren lo que dijo la familia de Jesús: está fuera de sí, decían. Y esto pasa versos antes de que pase el verso que acabamos de leer, el anterior. En palabras más de esta era, la familia de Jesús creía que Jesús estaba loco. Y entonces decía, ay, Jesús era un buen tipo, yo no sé por qué ahora está hablando de demonios, de ángeles, del reino, ahora está diciendo que es el Mesías. Dice, está fuera de sí, Jesús está loco. Y Jesús estaba allí mirando lo que decían, y yo me imagino a Jesús diciendo, es que no saben lo que dicen. Muchas veces la familia te va a rechazar. Él entiende lo que es sentirse avergonzado de la familia. Él entiende lo que es que la familia te rechace y te digan, este loco. Era más chévere cuando él no iba a la iglesia. Era más chévere, ahora solo es aleluya, gloria a Dios, música cristiana. Ya no toma, ya no baila, ya no fuma, ya no es chévere. Y entonces te empiezan a poner una barrera y te empiezan a juzgar. Y mire, ese tipo era mucho mejor antes de que llegara a esa iglesia. Jesús entiende cuando tú le dices eso. Jesús entiende cuando tú le dices, Padre, mira, todos los que eran mis amigos ahora me dieron la espalda. Todos los que se la pasaban conmigo ya no están conmigo porque ahora soy cristiano. Una de las cosas más difíciles dentro de las iglesias cristianas es encontrar amigos verdaderos. Porque todos tenemos temor a que si revelamos nuestra debilidad, de ahí se van a aprovechar ¿para qué? Para destruirnos, para criticarnos, para apartarnos, para ridiculizarnos. Entonces la amistad dentro de las iglesias se vuelve muy superfluas, muy livianitas. Solo yo me conozco los nombres de un par de personas, pero no somos amigos porque tengo miedo de que tú te enteres realmente como yo soy. Pero hoy mira a la persona que tienes al lado y dile, así como ves, ese soy yo. Con todos tus defectos, con todas tus cualidades, como tú no hay. Y Dios te mira de esa manera y Él entiende. ¿Sabías que Jesús también tuvo amigos buenos y amigos malos? Tuvo amigos que le decían, Señor, hasta la muerte voy a estar contigo. Y Jesús dijo, bueno, yo sé que tú me vas a negar. Yo sé que tú me vas a decir no en el momento en donde yo lo necesite. Pero aún así sigues siendo mi amigo. ¿Sabías que Jesús entiende lo que es ser soltero? Jesús fue ¿qué? Hombre. Y como hombre es importante aprender a tener esa sensación de completud, de ser completo. En algunos el ser completo se realiza
cuando tú tienes una esposa, un esposo. En mi caso, yo me siento completo porque ahora estoy casado. Hay otras personas, como dice Pablo, se sienten completas estando ¿qué? Solas, pero entienden lo que es ser soltero y las dificultades de ser soltero. Jesús lo entiende. Estaba escuchando a alguien y decía, bueno, Jesús sabe que es ser soltero, pero Jesús no sabe lo que es tener esposa. ¡Ja! De la que se salvó. Y en serio, pensémoslo un poquito más. ¿No has leído en ningún lugar en la Biblia quién es la esposa del Cordero? Te digo una mejor, Jesús sabe lo que es tener esposa y que esa esposa sea infiel y que se vaya con otros. Jesús lo sabe. Hay una predicación que espero que algún día mi esposa la dé, que habla sobre cómo Dios le dijo a un profeta: ve y rescata a una prostituta y cásate con ella y ámala, protégela, cuídala, guárdala. Y el profeta le dice, ¿por qué? Y entonces le dice Dios, porque de la misma manera que tú tienes que amarla a ella, respetarla y cuidarla, aunque ella se vaya tras de otros hombres, así hago yo con Israel. Cuando se va tras de otros dioses, cuando se va tras de otras cosas. Jesús entiende lo que es tener una esposa. Y entonces podrán decir, pero es que Jesús no sabe lo que es tener hijos. Esos hijos que son bendecidos, digo yo sin hijos, pero los padres podrán decirlo. Y digo, bueno, espérate tantico, ¿cómo que Jesús no sabe qué son hijos? ¿Acaso tú y yo que somos de Él? Él sabe entonces lo que son tener hijos desobedientes, hijos malcriados, hijos respondones, hijos que no lo quieren. Jesús sabe, Jesús entiende. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu estatus en este momento? ¿Cuál es la relación que tú tienes? ¿Eres soltero? Jesús se identifica contigo. ¿Estás casado y quieres divorciarte? Jesús se identifica contigo. ¿Tienes hijos y no sabes qué hacer con ellos? Jesús se identifica contigo. ¿Tienes amigos que te abandonaron y que te han traicionado y han hablado mal de ti? Creo que Jesús tiene mucho que hablar. Jesús entiende lo importante de las relaciones. Así que no te sientas solo cuando te pase algo. Jesús te entiende. Segunda área que todos los humanos entendemos, que todos los humanos decimos fue culpa de Adán y de Eva. Acompáñame a Marcos capítulo 6, verso 3 al 4. Y dice la palabra del Señor, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Tiene mucho que ver a lo que estábamos hablando de que la familia lo rechazó durante bastante tiempo. Su hermano no creyó hasta que pasó todo lo que pasó. Pero hoy quiero que tú sepas y quiero que le prediques a la persona que tienes ahí al lado y dile, Jesús entiende lo que es el trabajo. La primera parte de ese versículo dice, y se burlaban. Es un simple carpintero. ¿Cómo conocían a Jesús antes de que empezara su ministerio? Como un carpintero. En la antigüedad, y también ahorita supongo yo en muchos pueblitos, no sé, pero en la antigüedad los hombres, y más en la cultura judía, empezaban a trabajar en la misma profesión. ¿De quién? De su padre. Y el padre terrenal de Jesús se llamó, y José era un. Y entonces Jesús durante miren esto, Jesús estuvo más años trabajando que lo que estuvo con ministerio. Dice en Lucas capítulo 3, 23,
Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como ¿quién? Como el hijo de José. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? ¿Y qué hizo todos los anteriores? Mira a la persona que tienes al lado. Trabajar. Con el sudor de su frente. ¿Qué profesión tenía Jesús? No quiero desmeritar nada a los carpinteros de hoy en día, pero Jesús no tenía un drill, un taladro. Jesús no tenía una pistola neumática, no tenía una cerradura eléctrica. Si Jesús quería armar un mueble, ¿cómo le tocaba? A mano, con las herramientas, cincel y martillo. Todos nos imaginamos a ese Jesús, Dios perdóname, pero todos nos imaginamos a ese Jesús delicado, que levita. Pero ¿cuánta fuerza se necesita para armar un mueble? Todos los que son esposos digan amén. ¿Cuántos muebles de IKEA hemos armado? Y vienen preensamblados. ¿Se imaginan cortar un árbol y de ese árbol sacar un mueble? ¿Cuántos proyectos nosotros hemos arrancado en la casa y pensamos, eso es fácil? Esa pared yo me la tumbo en un día. Esa carpeta la levanto en nada. Ese cuadro lo pongo, pero y no podemos identificar dónde están las vigas. El cuadro nos queda chueco, la pared nos queda a la mitad. Tenemos que tomar 4 y 5 breaks para terminar el proyecto. Y decimos, estoy cansado. ¿Cuántos de los que estamos acá llegamos un día laboral, exhaustos, y decimos, no puedo más? Ay, Dios, porque el hombre tenía que pecar en el Edén. Jesús te entiende. No se sabe a qué edad murió José, pero lo que sí se sabe es que si José estaba muerto, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Quién estuvo alimentando a Jesús y a sus hermanos durante todo el tiempo? Jesús. O sea que Jesús sabe lo que es trabajar duro. Es más, Jesús sabe lo que es ser un empresario. ¿Cuántos empresarios hay acá? Digan amén. Jesús sabe lo que es tener su propio negocio, porque él era un ¿qué? Carpintero. Así que a él lo contrataban para hacer muebles, para hacer casas, remodelación de cocinas, bueno, no sé qué, pero a él lo contrataban para esto. ¿Te digo algo más? Jesús sabe lo que es lidiar con gente de iglesia que le hace trabajos y que no le paga. ¿Cuántas historias hemos oído? Pastor, es que le hice un trabajo a el hermano no sé quién y ya no me contesta. Y le dice el pastor, pero es que ya ni siquiera ha vuelto a la iglesia. No puedo hacerlo. Jesús entiende. Jesús entiende lo que es pagar taxes, impuestos. Todos nosotros decimos, ay, no, Jesús no hizo nada, pero él trabajó. Durante 30 años él tuvo que trabajar y producir para cuidar a su madre, para cuidar a sus hermanos. Es por eso que en la cruz, clavado en el madero, ¿qué le dijo? A los que estaban allí al frente, María y a Juan, le dijo, Juan, he aquí tu madre. María, he aquí tu hijo. Y desde ese momento María pasó a vivir con Juan, porque ya el varón de la casa no estaba. Así que él entiende lo que es trabajo fuerte. Él entiende lo que es luchar con las injusticias que llegan a pasar. Así que cuando te sientas cansado del trabajo, puedes correr no solo a Jesús en el ministerio, puedes correr al Jesús antes del ministerio. Y Jesús te va a entender. Y la última área en donde Jesús se puede relacionar contigo. Abre tu Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 53. Esto es un versículo que está apuntando hacia Jesús. Y dice la palabra del Señor. Isaías, capítulo 53, verso 3.
fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Mira a la persona que tienes al lado y dile: Jesús entiende lo que es el dolor. Lo que es el dolor físico y lo que es el dolor emocional. Sin entrar mucho en detalle, porque yo sé que ya está corriendo el tiempo, aunque nunca me pusieron el cronómetro, entonces lo acabaron de poner. Entonces, quiero que tú sepas y que pienses: Jesús fue torturado hasta la muerte. Jesús sabe lo que es el dolor físico. Y mientras vivía todo lo que vivió, se pudo identificar contigo cuando dices: ay, Señor, este dolor de cabeza está imposible. Señor, esta gastritis me tiene mal. Señor, este dolor en los músculos me tiene fatal. Él sabe lo que es el dolor físico, porque lo vivió siendo torturado hasta ¿qué? Hasta la muerte. Él entiende el dolor emocional de un pueblo que lo rechazó, de un pueblo que le volteó la espalda y lo dejó solo. Él entiende el dolor de perder un padre. Todos pasamos por alto y la Biblia no nos da mucha luz acerca de qué fue lo que pasó, pero una cosa sí te puedo asegurar: si Jesús fue humano, como creo que fue humano, tuvo que haber sufrido cuando su padre terrenal murió. Tuvo que aprender a decirle: nos veremos pronto, porque yo todavía tengo un tiempito acá en la tierra, pero nos veremos. Jesús entiende lo que es perder un familiar como José, de la misma manera que entiende cómo perder a un primo cuando muere Juan el Bautista. Juan y Jesús, para los que no saben, ahí boté una bomba, ¡puf!, eran primos, eran familia. Piensa en tus primos, en el más cercano. Piensa que él se muere, lo matan. Piensa, mira esto, piensa que él tenía todo el poder para parar eso. Piensa que si él resucitó a Lázaro, él podía haber hecho ¿qué? Él podía haber resucitado ¿a quién? Pero no lo hizo, porque se identificó contigo. Así que cuando algún día llegue ese momento en donde perdamos un ser querido, podemos decirle: Señor, tú sabes lo que se siente perder un padre, una madre, un primo y miles de hermanos que hacen parte de la familia de Dios. Jesús lo entiende. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿cómo quieres relacionarte con Jesús? Porque depende de ti. Él ya hizo todo lo posible para identificarse contigo. Él descendió, se humilló, se hizo carne por ti y por mí. ¿Cómo quieres conectarte con Dios? Termino diciendo con lo que arrancamos al principio. Porque Jesús vino a salvar a los que eran humanos, siendo un humano. Nunca abras tus labios y le digas: Señor, es que tú no entiendes. Es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando.
Tú no comprendes lo que es perder esto, tú no comprendes lo que es añorar esto y no poderlo hacer. Tú no entiendes, Dios, porque Jesús te puede decir, ¿hablamos? ¿Quieres que realmente hablemos y te muestro cómo sí entiendo? Y es por eso que tú y yo le podemos decir, Señor, gracias, porque tú nos entiendes verdaderamente. Esa es, en pequeños rasgos, la doctrina de la identificación. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, para entenderte. Cierra tus ojos por un instante, amada familia.